Bienvenidos, queridos amigos y amigas, a La Voz del Cuidado, donde el cuidado se pone en agenda con criterio y en voz alta. El día de hoy tenemos el lanzamiento del episodio número 8, El futuro del cuidado en el Perú, una agenda pendiente del Estado. Hoy abordaremos uno de los mayores desafíos del Perú: cómo construir un sistema de cuidados capaz de responder al envejecimiento poblacional. Y ya lo venimos hablando en muchos episodios, el envejecimiento va en aumento. En el Perú tenemos una cifra que crece rápidamente, millones y millones de personas que van a envejecer al 2030, y estas horas de cuidado recaen sobre las familias, especialmente sobre las mujeres. En nuestro país aún no contamos con un sistema nacional de cuidados articulado que integre salud, protección social, trabajo y gobiernos territoriales. En este episodio buscamos analizar desde la experiencia en gestión pública del invitado qué reformas requiere el Estado para responder a este desafío. No me puedo sentir más honrada de contar el día de hoy con un invitado especialista en políticas públicas. Además, el doctor Herbert Cuba es médico cirujano y salubrista con una extensa trayectoria en gestión sanitaria, políticas públicas, reformas del sistema de salud. Ha ejercido funciones de alta dirección en el sector salud, incluyendo el cargo de viceministro de Prestaciones y Aseguramiento en Salud, además de desempeñarse como asesor, analista y docente en temas de gobernanza sanitaria. Estoy segura que su experiencia se ha centrado además en organizaciones de servicios, aseguramiento, financiamiento, y sé que nos va a dar una gran experiencia el día de hoy a través de la respuesta a las preguntas que tenemos en los bloques que hemos desarrollado para ustedes que nos siguen y que tratan también de respaldar esta propuesta sobre cuidados en nuestro país. No se habla mucho de cuidados, queremos ser la voz del cuidado, y para eso le vamos a dar la bienvenida al doctor Herbert Cuba. Por favor, un saludo de bienvenida para nuestros seguidores. Muy buenos días, y a través suyo a su programa, un saludo a todos los peruanos. Creo que es un tema sumamente relevante que espero podamos ahondar en la discusión que viene. Muchas gracias, doctor Herbert. Y vamos a abordar este primer bloque. ¿Por qué el Perú todavía no tiene un sistema nacional de cuidado? Usted, que ha participado durante muchos años en la gestión del sistema de salud, ¿por qué cree que el cuidado todavía no logra consolidarse como una política transversal en el Estado? El tema es bastante complejo porque no es solamente un tema de conocimientos, es un tema de mirada, es un tema de enfoque, es un tema de visión. Todavía nosotros estamos en una fase reactiva, no estamos todavía en la fase propositiva de la salud. Eh, si uno revisa todas las normas que se han dado al país hacia el pasado, hablan en general de promoción, prevención, curación, rehabilitación, que es el tema general, pero no hablan que cuando hablamos de promoción de la salud, eh, no podemos hablar si no tenemos el sustrato técnico para llevar esa promoción a la realidad, que en este caso sería el cuidado. Entonces, este es un primer tema, es un tema de visión, pero también es otro tema de estructura. El Ministerio de Salud, el Ministerio de Inclusión Social, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables llevan sus proyectos en función a una estructura ya diseñada previamente por parte del Ministerio de Economía y Finanzas, por parte de la estructura del Estado, que hace que el cuidado no esté en la agenda pública. Y, y el tercer punto es que todavía la gente no ha tomado conciencia en que el Perú, su demografía ha cambiado enormemente. Hasta hace unos 15, 20 años todavía teníamos nosotros, hablamos del bono de poblacional, que los jóvenes, ¿no? Pero ahora ese bono ya se agotó. Hoy día estamos en un crecimiento de la población adulta de más de 60 años de un 2,7% al año, mientras el crecimiento poblacional es de 1,3%. Y ya estamos con más de 4,5 millones de adultos mayores de 60 años, y ya estamos en 8 millones de los menores de 15 años. Si esta tendencia continúa, probablemente
probablemente la pirámide se invierta totalmente a más tardar el año 2040. Entonces, si hoy día, que ya tenemos una enorme carga, digamos, y digo carga, ¿por qué? Porque los adultos mayores que tenemos en el Perú, solo un 21 o 22% tienen seguro o tienen pensiones. Entonces estamos hablando de un 80% de la población adulta mayor que no tiene seguro social, no tiene pensiones y viven en los hogares a expensas de sus familias o en las pocas casas que existen de apoyo que da de una forma muy, muy reducida el Ministerio de la Mujer. En consecuencia, es una situación crítica que se va a agravar en el futuro, Ujú. indudablemente, y esperamos que esto entre en agenda lo más pronto posible. Definitivamente entonces estamos reaccionando tarde a un escenario demográfico del que ya venimos hablando hace décadas, ¿no, doctor? Han surgido algunas propuestas y se han discutido, se han debatido, pero ¿cuáles serían las principales brechas dentro de su experiencia? ¿Serían de presupuesto, serían de gobernanza, capacidad técnica o visión política? Yo creo que primero se requiere una amplia discusión sobre el área y qué está haciendo cada sector. Por ejemplo, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables presentó un proyecto de ley al Congreso de la República que fue archivado, desconociendo lo que venía haciendo el Ministerio de Salud, por ejemplo. El Ministerio de Salud viene trabajando el modelo de cuidado integral desde el año 2003, el año 2019 y el año 2021 se hizo el manual de implementación. En el año 2024 se ha creado la conformación de redes integradas de salud, que todo eso está bajo el modelo de redes de cuidado integral. Y no solamente eso, también está trabajándose a nivel territorial, se está trabajando con los alcaldes, con los gobernadores. O sea, es un trabajo amplio para el cuidado, pero que, por ejemplo, en el proyecto de ley que presentó el Ministerio de la Mujer, no tomaban en cuenta. Era como que empezaban de cero, cuando en realidad ya había alguna experiencia en el tema. El propio Ministerio de la Mujer ya tenía funciones de cuidado. Mm. El propio el Ministerio de Inclusión Social ya subsidia en algunas familias, hace subsidios a las familias para el cuidado. Entonces, todo esto no estaba recogido en el proyecto. Y el tercer tema que aluden siempre es el tema de costos, ¿no? Ujú. ¿Cuánto significaría crear un nuevo ente, un órgano rector inmenso a nivel nacional? Ujú. ¿Cuánto costaría? Y no había ningún estudio de impacto porque partían de cero. No había pues no había decir, estamos gastando 100 y vamos a gastar 120. A pesar de que estamos gastando ya en el tema, no Ujú. se sumó eso que se venían haciendo en otros sectores. Yo creo que eso fue el detonante, además la situación política del país. Necesitamos protección y necesitamos cuidado de calidad. Eso sin duda lo sabemos y lo venimos discutiendo. Y aprovechando estos comentarios que usted hace bajo esta vasta experiencia, quiero también decirle al público que este programa fue creado para poner en agenda temas que a veces no se discuten. Y me parece fundamental, me parece importante que resaltemos la historia y cómo estas propuestas se fueron en el tiempo archivando, ¿no? O no fueron prioridad. Eh, Pasando al segundo bloque sobre gobernanza del futuro, Sistema Nacional de Cuidados, queremos explorar aquí un aspecto importante y para eso lo pongo en un escenario. Si mañana le encargaran diseñar un Sistema Nacional de Cuidados en el Perú, ¿por dónde deberíamos empezar? Bueno, yo creo que el tema es sumamente necesario. O sea, primero tendríamos que tener un objetivo claro. Sí necesitamos tener un sistema de cuidado. Eso es, ¿qué significa un sistema? Un sistema que coordine, articule, eh, genere consensos, tenga un nivel de financiamiento, pero que no implique mayor burocracia. Este es un primer concepto que creo yo deberíamos tener. Pero para lograr eso, tendríamos que hacer ya un recuento Ujú. de qué se hace en cada sector. Y empezaría por el más robusto, de lo que se viene haciendo en cuidado. Y lo más robusto que tenemos son las redes integrales de salud. Y aquí me quisiera permitirme un aspecto un poquito más amplio, porque a mí me tocó ser actor
en el tema directamente de las redes desde su concepción. Por eso es que en las redes usted va a ver los artículos que el concepto de cuidado está en todo el documento del Decreto Supremo de las Redes Integrales de Salud. ¿Por qué? Porque antes que la atención médica y la atención sanitaria está el sustrato que es el cuidado. Y aquí lo que se trata es el cuidado integral del ser humano, de la familia y de la comunidad. O sea, es un tema más amplio y además tiene que ver con los determinantes sociales de la salud, que como sabemos no dependen del Ministerio de Salud, dependen de los otros ministerios, es decir, de los determinantes sociales que maneja quién, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Inclusión Social, el Ministerio de Cultura, el Ministerio, todos los ministerios. Entonces, las redes integrales de salud lo que hacen es introducir el concepto de cuidado y territorializarla, es decir, el alcalde distrital es el presidente del Comité Distrital de Salud que está encargado del cuidado de su población en su distrito. Y es el encargado de articular dentro del comité, donde están todos los otros demás ministerios, todo el tema de cuidado. Entonces, ya el cuidado está dentro. Pero claro, si uno lo mira desde el Ministerio de Salud, tiende a tener la idea de que está muy medicalizado o tiene un sesgo solo a salud, cuando el cuidado es multisectorial. Pero no es así en realidad. Pero dada la naturaleza del Ministerio de Salud, el tema salud, ¿no?, involucra toda la existencia social. Salud no puede ver, el resultado de salud significa cuando todos los sectores funcionan adecuadamente. Eso va a dar más salud. Pero si un ministerio no trabaja bien, cae la salud. Si no funciona bien transportes, no hay buenas carreteras, la salud se perjudica. Si el Ministerio de Economía y Finanzas no financia la agricultura o algunos subsidios a la gente en la agricultura, cae la salud. Entonces, la salud es como la resultante de la existencia social de una población. Entonces, la idea es que ya en lo que se ha avanzado en esto, que se han creado 1.892 comités distritales en el Perú, es decir, cada distrito del Perú ya tiene un comité distrital de salud. Entonces, ya hay el espacio territorial distrital para poder conversar los temas de cuidado que están en agenda. Ese es un primer concepto. Entonces, empezaría por ahí, que probablemente la visión de los... usted me ha dicho a mí, si usted está ahí, entonces yo tengo la visión del cuidado, entonces yo daría énfasis con la herramienta que tengo. La primera herramienta que tendría sería el funcionamiento de los comités distritales. La segunda herramienta tendría el funcionamiento adecuado de las redes integrales de salud, y ahí las redes integrales de salud tienen 3 fuentes de financiamiento para 3 actividades distintas. Una de ellas es para prestaciones económicas, para prestaciones sociales y para prestaciones médicas y de salud. Ahí esa es la forma de cómo se gasta el dinero. O sea, los mecanismos para lograr el cuidado los tengo. ¿Qué me falta? Fuente de financiamiento, porque aquí el tema de fondo está en cómo buscar financiamiento. Y aquí viene la articulación. Tenemos que trabajar con MIDIS, decirle, señores MIDIS, usted tiene financiamiento para pensión 65, para no sé cuánto, entonces articulemos para ver, hacer conjunto para que ese gasto tenga impacto. Haría lo propio con el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Ustedes tienen casos, tienen esto, hagamos lo propio. Es más, fortalezcamos el nivel, porque, por ejemplo, el ministerio que debe acreditar las casas de cuidado, ¿no?, es el Ministerio de la Mujer. ¿En qué empezaría? Empezaría también por formar a la gente, porque aquí el tema es que comprendan lo que es el cuidado, que conversaría con la academia, con las universidades, propondría cursos, la Escuela de Salud Pública que trabaje, propondría que el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables lo haga, que haga un plan curricular, qué contenido deben tener. Y aquí creo que el liderazgo de las enfermeras sería extraordinario, porque es la profesión que se dedica al cuidado. Entonces, ahí podríamos trabajar enormemente con esta profesión y en todos los niveles, digamos, tanto de las universidades públicas, las privadas, la Escuela de Salud Pública del MINSA, pero además instituciones sin fin de lucro o organizaciones de la sociedad civil que quieran participar en esta cruzada por el cuidado de la salud. Entonces, si ya tengo, por un lado,
una arquitectura inicial, uno. Dos, tengo la estructura nacional, inicial cierto, pero nacional. Segundo, tengo financiamiento de algún lado de lo que hay actualmente, no de lo que pido más. Tercero, tengo gente capacitada y por ahí exijo más, porque finalmente vamos a tener que darle más presupuesto. Yo creo que podemos hacer un proceso a generar sistemas de articulación locales, regionales y nacionales con la idea de crear el Sistema Nacional de Cuidados. Y yo sí creo que inicialmente podría ser una Comisión Nacional de Cuidados dentro del Consejo Nacional de Salud, que ya funciona. Pero eso sería un primer paso. El segundo paso sería que finalmente esto pueda ser asumido por la PCM, porque finalmente es un cuidado distinto. Pero sin embargo, no puedes hacer mientras no tengas claridad en las metas que buscamos, los objetivos que buscamos, las estrategias que vamos a usar, ni los beneficios que vamos a otorgar a la población. Si yo le digo a la gente, vamos a hacer un sistema de cuidado, la gente no le da importancia. Si un candidato dice, voy a hacer el sistema de cuidado a nivel nacional, la gente no vota por él, porque no sabe lo que es el cuidado. Primero, esto tiene que ver un trabajo con lo que se tiene. Y yo creo que por ahí ese es tendría que hacer el planteamiento. Pero el otro tema que sí es importantísimo, que creo que lo podemos hacer ya, es que llevamos un atraso de por lo menos 10 años en el tema. Y, o sea, hay urgencia. La población adulta mayor está creciendo rápidamente. Entonces, hay urgencia. Hay mecanismos que el Congreso ha planteado para resolver el tema, es que los adultos mayores trabajan hasta los 75 años, porque se han dado cuenta que si trabajan a los 70 se quedan desprotegidos desde los 70. Entonces, si trabajan a los 75, dicen, bueno, ellos ya van a tener un sueldo, van a tener una pensión, van a tener etcétera, etcétera. Pero no todos en el Perú tienen trabajo. Estamos hablando de minorías. Entonces, eso es el tema de fondo que ya el nuevo Congreso que venga va a tener que enfrentar. ¿Qué hacemos? Probablemente hablen de una pensión solidaria, probablemente quieran incrementar las pensiones a la gente, probablemente busquen mayor apoyo del Ministerio de la Mujer, etcétera. No nos olvidemos que hay una deuda pendiente enorme del Ministerio de la Mujer. Hasta la fecha no tenemos los indicadores de vulnerabilidad. Es Ministerio de la Mujer y poblaciones vulnerables. ¿Cuáles son los criterios de vulnerabilidad? No tenemos. Mucha gente confunde pobreza con vulnerabilidad y no es lo mismo. Entonces, esos criterios todavía el Ministerio de la Mujer nos tiene una deuda desde su creación. Todo eso debemos que trabajar, porque aquí sí, cuando hagamos cuidado, necesitamos tener claro los criterios de vulnerabilidad. Entonces, yo creo que esta etapa sería progresiva. O sea, no va a ser en un año ni 6 meses. Es un tema que hoy empezamos y vamos a un mediano plazo o largo plazo. Es como el tema de las redes integradas. No es un problema de redes, no se crea pues de un día para otro, es un proceso. Y aquí en el tema de cuidado, que está dentro de las redes, es un proceso largo. Ejemplo, en el caso del modelo de cuidado integral del adulto mayor, ¿no? Está todo. O sea, desde el cuidado personal, desde el cuidado en casa, las visitas domiciliarias, los que van a cuidar en sus domicilios, etcétera. Está todo. Pero, teoría, ¿cómo se va implementando? Eso es en medida del presupuesto que haya. Entre tiempo, ¿quiénes cuidan a los ancianitos? Ahí viene el problema. Y no hablamos solo de ancianos. También hay personas que están con discapacidad de diversos niveles. Se ha avanzado mucho en el concepto de oferta flexible, ¿no? El tema de visitas domiciliarias. El MINSA ha creado un programa que se llama Salud en Casa, que es muy interesante. El Ministerio de Salud ha creado lo que es PADOMI, pero depende del enfoque. PADOMI, por ejemplo, es más curativo. Va, te doy tu medicamento y me retiro. El de MINSA, de Salud en Casa, es más integral, más de cuidado, digamos, porque así está la norma de cuidado. Pero todavía nos falta avanzar un poco más en que el foco sea el cuidado y no la atención médica. Entonces, eso es
lo que tenemos que hacer inmediatamente, quizá en este gobierno ya debería empezarse en el tema. Haga quien lo haga, ¿no? Nosotros creemos que este es un tema que no puede esperar más, porque ya llevamos retraso. Así es, doctor, y qué potente la propuesta. Realmente si se aterrizara, sería un gran logro en el país. Esto me lleva también a hablar de aseguramiento universal y cuidados de largo plazo. Usted bien ha comentado que no todos van a tener aseguramiento porque no todos trabajan, no todos están dentro de la formalidad. Estamos hablando de las personas mayores. Hay un gran número de personas que no tienen solvencia económica, que viven del día a día, no tienen una formalidad en el empleo, por lo tanto no hablamos de pensiones, ¿no? Entonces, estos cuidados de largo plazo, porque vemos también un porcentaje de personas mayores con enfermedades subyacentes, están envejeciendo, pero también con enfermedades, principalmente las mujeres, ¿no? Se ve esto en la demografía y la caracterización de estas enfermedades. ¿Qué es lo que va a ocurrir con estas personas que no tienen aseguramiento universal? Desde su experiencia en este aspecto, en aseguramiento, ¿el modelo actual está respondiendo a esas necesidades de la persona dependiente? ¿Qué nos falta para responder a ese porcentaje? El modelo actual no asegura personas, asegura daños y condiciones asegurables. Por lo tanto, ni siquiera cuida a la persona. Hablo de la Ley Marco de Aseguramiento Universal, o sea, el aseguramiento. Además, solamente resuelve daños y condiciones asegurables, por lo tanto, es netamente curativo. Ni siquiera es preventivo, hablando de salud. Avanzar a cuidado es mucho más que eso. Entonces, ¿qué se requiere? Una reestructuración del Seguro Integral de Salud. Y que salud, sí, su norma es permite esto. El salud, a diferencia del MINSA, el salud, con la norma que tiene de salud, sí tiene la posibilidad de ser cuidado. Además, ellos hacen prestaciones sociales, tienen la casa de adulto mayor, tienen, tienen la posibilidad de hacer cuidados, ¿no? Porque el mayor gasto lo dan a las prestaciones médicas y de salud, pero no a las prestaciones sociales, que son estas que hablamos nosotros de cuidado, y las prestaciones económicas, que son los que necesitan los adultos. Dan solamente para temas muy acotados, para subsidio de incapacidad de trabajo, lactancia, etcétera, pero no es un tema global para el cuidado. Sin embargo, la norma de salud sí está adaptada, digamos, para una política de cuidado. Lo que ahí habría que hacer es que los funcionarios le den el énfasis necesario, ¿no? Por ejemplo, la gerencia del adulto mayor, que tiene una platita muy pequeñita, que tenga el triple, 5 veces más, entonces eso podría ayudar, digamos. Pero además hay un tema ahí de financiamiento, ¿no? El salud tiene un de financiamiento increíble, porque si bien es cierto, debería ser el 9% de la planilla, por cada trabajador, solamente aportan el 7% en global. Entonces eso es muy poquito, porque hay grupos ocupacionales que pagan solo el 4%. Entonces, obviamente, haciendo el suma-resta, el promedio te da un 7%, y con 7% de ingreso por asegurado, beneficiario, como derechohabiente, sino el directo, muy poquito, ¿no? Ya con derechohabientes eso se diluye enormemente. Entonces, en el caso de la Ley Marco de Aseguramiento Universal, ha habido intentos de cambio de la ley. Ejemplo, solamente hay un proyecto de ley que lo presentó el congresista Aguinaga, que es un excelente proyecto, que es el proyecto del acompañante. Es decir, te dice, bueno, el SIS también no solamente pague la atención del niño, por ejemplo, en el INEM o el niño San Borja, sino que también pueda pagar el acompañante. Es importante, sí, pero ya cambia la lógica. Estamos hablando que la lógica que está usando el acompañante, ¿qué es? De cuidado. Porque ¿a qué va la señora? A cuidar, a cuidar. Claro. Entonces, eso
eso es importantísimo, ¿no? Que después también en la ley del cáncer se ha dado un subsidio de remuneración, una remuneración, creo, dos mínimas vitales para los cuidantes, para los cuidadores. Entonces, hay población nativas que vienen a Lima, por decir. Entonces, para una enfermedad, ¿no? Entonces, vienen con su intérprete, vienen acompañadas, ¿y quién paga los pasajes? ¿Quién paga la estadía en Lima? ¿Quién paga los hoteles? Entonces, hay vacíos. Todos son vacíos por la falta de la concepción de la norma, que es una norma que está concebida simplemente, como decir, en un reduccionismo total a solamente daños y condiciones asegurables, ni siquiera a personas, ya menos a los cuidadores. Por eso es que la Ley Marco de Aseguramiento Universal sí tiene que ser modificada. Ahora, las redes integrales de salud tienen otra lógica, porque reciben dinero no solamente del Seguro Integral de Salud, sino también reciben dinero directamente del Tesoro Público. Entonces, sí tienen el mecanismo para que con el dinero de tesoro que se recibe, ¿no es cierto?, puedan hacer lo que no puede hacer con la plata del SIS, ¿no? Pueden hacer actividades para mejorar el cuidado. Por eso es que las redes integradas tienen una norma mucho más avanzada en lo que es el cuidado. Sin embargo, sería muy interesante si pudiéramos darle un giro tanto a salud, tanto al SIS, incluso a las sanidades, tanto militar, policial, y para que puedan crear mecanismos favorables para el cuidado, ¿no? Para que puedan financiar estas actividades. Qué importante lo que comenta sobre las redes integradas que ya conocemos desde hace cuántas décadas y que hablan muy bien del cuidado desde el primer nivel, desde la prevención, desde la promoción, desde la educación, que también bien ha comentado que es fundamental para que se pueda instaurar un sistema nacional de cuidado, porque si no sabemos de qué hablamos, si la población no conoce lo que es el cuidado, entonces no va a haber este foco, ¿no?, sobre la importancia, y los mismos creadores, hacedores de que esta política se lleve a cabo, tampoco le van a dar la verdadera prioridad, y es lo que ha venido ocurriendo, ¿no? Falta esta preparación técnica tan sólida que usted nos demuestra en la entrevista hoy, porque realmente en estos escenarios donde tiene que haber gente preparada, a veces no necesariamente está el perfil que se requiere. Y es fundamental entonces escoger a estas personas que nos van a llevar a tener un sistema nacional que verdaderamente merece el país, pero que se articule, porque ya sabemos que es necesario, ya lo tiene Chile. Ahí de repente también usted nos puede comentar algo sobre esta instauración en el gobierno chileno, ¿no?, que también nos lleva la delantera definitivamente con esto, pero hubieron muchas discusiones previas para poder instaurarlo, hasta que al fin se pudo consolidar. Es un modelo que recién se está implementando. Nosotros tenemos otra realidad, tenemos otro tipo de características sociales, otro tipo de determinantes, pero que creo que es fundamental discutir, ¿no?, entre los especialistas técnicos que van a llevar a cabo finalmente esto. Algo que rescato de lo que estábamos conversando, que es la educación, y cómo la academia también puede contribuir a que conozcamos más de cuidado, también los organismos que formamos cuidadores y las ONGs y todos podamos participar en esta formación del cuidador. Y ahí es donde quiero hablar sobre este reconocimiento del rol del cuidador. Tenemos reconocido en el sistema educativo a la licenciada en enfermería, el técnico de enfermería. Tiene que haber un reconocimiento también del rol del cuidador, pero este cuidador que no necesariamente es el familiar, sino también aquel que estudia para poder desarrollar esta labor. Cada vez más somos las madres que tenemos que salir del hogar a trabajar y tenemos un padre o una madre en casa y necesitamos una persona preparada, pero también que nos brinde garantías, ¿no?, de que va a cuidar bien, que está preparado, que está certificado. ¿Qué opina usted de esta certificación, de esta preparación del cuidador? ¿Cómo se debe abordar? Mire, el tema es complejo, ¿no? El país que ha avanzado bastante en el tema, aparte de Chile, que está en el proceso, es Uruguay, Costa Rica, los países nórdicos, Sí. ¿no? Los países nórdicos.
han avanzado bastante en el tema del cuidado. Ujú. Claro, al cuidado se aterriza, porque aquí hay un tema filosófico que quizá sería interesante. Voy a poner un ejemplo. Ujú. Nosotros tenemos en el Perú discapacitados. Ujú. Muy bien. Para entrar a CONADIS, usted requiere un certificado de discapacidad. Ujú. ¿Para qué? Para acogerse a la ley de discapacidad que le da algunos beneficios de cuidado, porque finalmente es para su cuidado. Muy bien. Bueno, solamente hay un 15% de certificados expedidos de la gente que necesita certificados. Hoy día, para poder obtener un certificado de discapacidad, es un vía crucis para los pacientes, para los usuarios, Ujú. ¿ya? Para asegurar un tema de cuidado. Ahora imagínense crear todo un sistema de cuidado. Entonces, ahí viene, yo creo, el tema de fondo, que necesitamos eh, que el gobierno plantee el cuidado bajo cualquier nombre. Ujú. Mire, el cuidado no necesariamente debe llamarse cuidado. Uno lo puede llamar protección social, otro lo puede llamar seguridad social, otro lo puede llamar cuidado integral, como lo ha hecho el MISA con modelo de cuidado integral. Bueno, el nombre puede ser distinto, Ujú. pero el concepto tiene que ser esencial ahí. Y el segundo tema, Ujú. el derecho, que no se discute. Una de las observaciones que hay para bajarse el proyecto de ley, para declarar archivado, es que Ujú. se reconoce un nuevo derecho. Y no es verdad. Y no es verdad, porque el derecho ya está. Cuando la Constitución política señala que el derecho a la salud y la seguridad social universal, es que ahí señala claramente Ujú. que está el derecho, porque la seguridad social implica eso, el derecho al cuidado. Ujú. También está la cuarta disposición transitoria final de la Constitución política, que también está ahí. Y también están los acuerdos que Perú ha firmado en plano internacional Ujú. para el tema del cuidado. El cuidado está ahí. Ujú. El problema es que el sistema ya es, ¿no? El sistema. El problema es que se cuestiona el sistema y qué es lo que yo creo que hay que crear, pero eliminando la burocracia. Tratando de lo posible de que sea un sistema articulador, sea un sistema funcional, un consejo que discuta políticas, pero los operadores son los que están. O sea, Ujú. el alcalde tiene que cumplir su rol. O sea, no hay Ujú. forma que tú digas, señor alcalde, te voy a poner al ladito un comité de cuidado y para que hagan el cuidado. Entonces, ¿el alcalde qué hace? No, el alcalde tiene un rol. Y el rol principal que tiene un alcalde es proteger a su gente, cuidar a su gente. El cuidado es inherente a la situación de alcalde. Entonces, eso es que convencer al alcalde para que se dé cuenta que su función, quizá la más importante, es cuidar a su gente. Ujú. Entonces, sí tiene que haber un reconocimiento al cuidador. Tenemos definitivamente, ya mirando hacia el 2050, sabemos que necesitamos un sistema nacional de cuidado y también necesitamos un sistema que reconozca este rol. ¿Cómo podríamos implementar el reconocimiento del rol de un cuidador? ¿O usted cree que todavía estamos lejos de poder proyectarnos a esa realidad? No, no. Yo sí creo que la formación de cuidadores es Ujú. imprescindible. Ya lo dije antes, ¿no? Ujú. Y ahora lo reitero. Ujú. El tema es que tenemos que lograr un consenso con los actores para ver cuáles deberían ser los requisitos mínimos que debe tener un cuidador. Ujú. Y aquí quizá al Ujú. explayarme en un tema me aislé de otro. El tema es que la característica de los cuidadores son diversas. Una es un cuidador de un paciente que está con cáncer, otro es un cuidador de un paciente que está con cáncer terminal, otro es un cuidador que tiene una discapacidad Cognitiva. ortopédica, otra es Ujú. cognitiva, otra es visual, Ujú. o sea, y ahí viene la preparación. Ujú. Eh, Normalmente, lo que hace la gente, y esto es la práctica, es que la gente busca técnicas de enfermería. Es Ujú. lo que busca la gente. O sea, y creo que es el espacio. Lo que Ujú. pasa es que las técnicas de enfermería son preparadas para dar atención médica, Ujú. ayudar asistir a la enfermera, asistir al médico, etcétera. Yo creo que ahí puede ser es una área, o la otra área es hacer la cuidadora comunitaria, que es la propia familia, Ujú. pero ahí tiene que haber una retribución. En otros países,
a la familia a la que va a cuidar en el hogar se le da pues un subsidio, Sí. como se ha planteado en el cáncer. En el Ujú, cáncer en el Perú se dice que debe darle 2 remuneraciones a la madre del ujú, niño que cuida, tiene un niño con cáncer. ujú, Al madre o al padre, porque ujú, así es, ¿no? Entonces, pero ese derecho que está no se cumple, ujú, porque no hay quien lo pague. Dice, pues sí, la ley dice que hay que darle, pero ¿quién le da? La caja fiscal dice yo no, no dice la ley que yo. Sí dice yo tampoco. Nadie. ujú, Entonces, eso ha quedado ahí como letra muerta. Sí, ujú, efectivamente. Habría que ver también esta cuidadora comunitaria, la cuidadora familiar, la cuidadora este, preparada, pública, que sería ujú, la cuidadora que viene del Estado, o una cuidadora que viene de una organización privada, una ujú, empresa, ujú, empresas que pueden hacer la función de cuidado, ujú, o también organizaciones civiles y fines de lucro. ujú. Pero todo esto tiene que ser pues organizado, tiene que Así ser, es. mire, Ujú, las comparaciones son odiosas, pero mire, ¿cuántas casas tenemos nosotros de ayuda contra la drogadicción? Pregunto. Hay gente que dice, sí, yo tengo mi casa para adictos y ahí cuidan. Ya. Entonces el MINSA dice, bueno, voy a ver. Hacen las iglesias, hacen las comunidades, empresarios privados, cobran por tener ahí ujú, a drogadictos, sobre todo en la parte aguda, ujú, digamos, ¿no? Que no se controlan, los tienen ahí. ¿Cuántos? ¿Cuántas casas de reposo existen para personas adulto ujú, mayor? Por eso sí creo que un sistema de cuidado podría articular todo eso ujú, y le daría un mayor peso. Ahora, el proyecto de ley ujú, que fue archivado señalaba que el órgano rector de este Sistema Nacional de Cuidado debería ser el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, ujú, en teoría. ujú, Pero yo creo que muchas de las funciones que tiene el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, y tanto el MIDIS también, deberían ser más integradas con el MINSA. O sea, si no creo yo que la separación ujú, les hace bien, porque finalmente los tres coinciden. ujú, Este hace el cuidado, este financia los programas, este brinda las atenciones, o sea, los tres coinciden en este tema. ujú, Entonces, ahí es bien, sería bien interesante que entre ellos creen una comisión interna, digamos, para poder ver el tema si es que no se fusionan, ujú. ¿no? Pero debería crear una comisión interna para ver este tema. Pero sí, no vamos a poder hacer nada si no tenemos al personal capacitado, Ujú, desde la ujú, cuidadora pero hasta los funcionarios. O sea, exacto. es un tema de lo que hablábamos al comienzo, donde la academia tiene que tener un rol muy importante, las universidades, el mismo ministerios tiene que Ujú, formarlos y tiene que haber un sistema de acreditación. Pero ni siquiera nos hemos puesto de acuerdo qué deberían saber como mínimo. Una malla curricular mínima tendríamos que tener, ujú, que eso había que trabajar, ¿no? Podemos ujú, ver cómo lo hacen en Uruguay, cómo lo hacen en Chile, cómo lo hacen en Costa Rica, cómo lo hacen en otros países. Podemos, pero eso no se aterriza. ujú, Eso hay que ver cómo sería para la realidad peruana ujú, y con la diversidad de casos de cuidado que tiene el país, ¿no? ujú. Y hay muchas acciones, dicho sea de paso, el 24 de junio se aprobó el mapa funcional del cuidador, que ahora tiene 3 competencias dentro de su rol. Esto lo hace el Ministerio de Trabajo, ¿no? Que también debería ser un ente que articule con los ministerios que mencionamos, que Ujú. dicho sea de paso, también vienen desarrollando acciones muy importantes a nivel del cuidado de la persona mayor y también del empadronamiento de cuidadores. Estuve hace poco participando en una de las acciones de este ministerio que saludo también, pero qué necesaria es esa articulación entre todos los ministerios para que se convierta en este logro tan ansiado que es el sistema nacional. Entonces ya existe algo nuevo, que es el mapa funcional, que se ha publicado recién el 24 de junio, y recién estamos conociendo del cuidado. Las organizaciones que formamos cuidadores, los organismos públicos también están haciendo sus intentos a nivel
público, valga la redundancia, pero en la parte presupuestal y esta descentralización creo que podrían robustecer aún más estas acciones que desarrolla cada uno de los ministerios, ¿no? Ya para finalizar la entrevista, que creo que está muy interesante, y lo invito también a poder acotar algún comentario adicional. Imagine, doctor, que mañana usted recibe el encargo de implementar el Sistema Nacional de Cuidados. Ya hemos conversado cuáles serían las decisiones que se tomaría, pero cuáles serían estas áreas que tenemos, digamos, por rescatar dentro del modelo. Sabemos que el modelo de aseguramiento tiene muchas áreas de mejora, tiene muchos retos, muchos desafíos, pero a nivel del sistema de cuidado, ¿qué podemos rescatar hoy en día para que podamos implementarlo? Esto nos puede ayudar, esto definitivamente lo necesitamos. ¿Y quiénes son los actores involucrados, además de los ministerios? Ya dijimos los gobiernos regionales, la academia. ¿Qué más podríamos acotar a esta entrevista que ha sido definitivamente formidable? Primero me gustaría concluir con el tema del Ministerio de Trabajo. Perfecto. En el caso del Ministerio de Trabajo, claro, interviene cuando hay una relación laboral. Entonces, se supone que el cuidador va a ser remunerado. Entonces, ahí lo que se está planteando es crear un grupo ocupacional. Entonces, al crear un grupo ocupacional, creas una necesidad, pero desde la oferta. Pero no hay necesidad desde la demanda. La demanda no existe porque la gente no sabe que hay esa demanda. Lo resuelven informalmente. Entonces, está bien ese avance. Viene el tema de la demanda. En el tema de la demanda, yo sí creo que hay una profesión que debe liderar el tema del cuidado, que es enfermería. Y enfermería es una carrera que tiene más de 42 especialidades. Lo que pasa es que no tienen todo el potencial. Enfermería se especializan en 5 o 7 especialidades y las otras las dejan al garete. La enfermería tiene sus prestaciones, tiene que tener un catálogo y tiene que saber para cada especialidad qué le correspondería para poder avanzar en el tema. Tercero, si ya tengo claro más o menos quién debería liderar este sistema, claro, no es absoluto el tema, es un equipo, ¿no? Pero tiene que haber un liderazgo en el asunto. Vendría a ver el tema de fondo. ¿Quién es el personal que lo va a acompañar? ¿En qué área? ¿Y cuál va a ser su formación? Porque aquí va a haber el caso extremo. Y una cosa es tener una enfermera en cuidados paliativos que va a tener sus cuidadores, que sería como su técnica de enfermería, pero van a ser cuidadores en cuidados paliativos que va a tener, donde la enfermera tiene que supervisarla pues cada 15 días, cada mes. Ya. Ese tema, esa articulación falta. El otro tema, otra cosa es tener pues discapacitados severos, que están postrados. La movilización, el cambio de posición para que no haga escalas, etc. El tema psicológico, el tema de la depresión. O sea, todo eso requiere que haya un liderazgo. Y entonces, pero pienso que todavía en esa área no tenemos claro todavía cuál sería el escenario de los cuidadores. Ahora, ¿qué tenemos hoy? Empírico total. O sea, el hecho de que lo hace la mamá, o lo hace el papá, o lo hacen los hijos, no lo hacen bien, pues. Porque no tienen la capacitación adecuada. Ahora, si nosotros los capacitamos, lo harán mejor, pero no están profesionalizados. Entonces, eso va a requerir un trabajo permanente de asistencia del personal de enfermería, indudablemente. O sea, ahí no hay duda. Entonces, el otro tema es que hay otras profesiones que pueden converger en el tema. La trabajadora social puede intervenir también el psicólogo, terapeuta físico, ¿no? Los tecnólogos en terapia física, etc. Pero todo ese trabajo algo lo tiene que articular. Y yo creo que en esta función de cuidado es la profesión de enfermería la que tiene que estar al frente. Sin embargo, creo que deben pensar en equipo multidisciplinario, ¿no? En cada área. Pero el tema es a largo plazo. Tú buscas una enfermera en esas áreas, no encuentras con especialización. No hay un mercado porque no hay demanda.
Ujú. pero hay necesidad. Hay que generar demanda. ¿Y cómo se hace eso? Es con educación. Se genera demanda con educación. Ujú. Porque ahorita hay necesidad, la población necesita eso. Y lo va a necesitar cada día más, lo estamos viendo por el tema del crecimiento poblacional, Así es. pero no hay oferta. No hay demanda, no va a haber oferta. Y el cuidado, como bien señala, también tiene que ver con este enfoque preventivo, ¿no? Desde cómo adaptar la casa para que la persona adulta mayor, no necesariamente aquella que está en un estado de dependencia mayor o frágil, sino todavía se puede movilizar, pero necesita estos recursos a su alrededor o esta protección. Eso también es parte de la formación de un cuidador, en el nivel en el que se encuentra el adulto mayor y qué es lo que necesita dentro de casa para que esté seguro y protegido, ¿no? A veces no necesariamente los hijos nos quedamos en casa y queremos a alguien que pueda venir a respaldar, a ayudarla a consumir el alimento como debe ser, la dieta que le ha recomendado el médico, y es una persona que no necesariamente está postrada. Entonces, los niveles de formación o de profesionalización del cuidado necesariamente tienen que ir enfocados también a las necesidades de la persona, ¿no? Tiene que haber un modelo central, y creo que de esto también hemos conversado en algunas entrevistas, cuán importante es enfocarnos en esta profesionalización y también mirando la trayectoria de las mismas cuidadoras y mirando esta atención centrada en la persona, que bien conocemos en enfermería y que también sería importante que los familiares conozcan, ¿no? ¿Qué necesidades tiene la persona mayor y qué tipo de recursos tendría que habilitar para poder protegerlo? En primer lugar, dentro de casa, antes que buscar protección externa, ¿no? Sí, yo creo que hay varias cosas Ujú, adicionales, ¿no? Eh, yo creo que urgente lo que se debería hacer hoy, digamos, ujú, es crear un comité nacional de cuidados de la salud en el Consejo Nacional de Salud, del ujú, Ministerio de Salud, con participación de por lo menos 16 ministerios. Como ya lo tienen, ¿ah? Tienen ujú, un comité de determinantes sociales, el Ministerio de Salud, ujú. que tiene 16 ministerios y acuden, de la más alto nivel acuden. Yo he presidido esos comités cuando estuve Mm, de viceministro, o sea que ujú, sí es, claro. sí es un espacio potente. Ujú, Segundo lugar, teniendo el comité, tú puedes crear fichas con cada ministerio ujú, en qué se compromete cada uno. Fichas muy simples, que son hechos por los técnicos, es decir, bueno, el Ministerio de Educación puede ayudar en esto, el ujú. Ministerio de Inclusión en esto, en esto. Y ya generas un primer plan de trabajo en este comité. Y este comité lo bajas hasta los alcaldes. Señor alcalde, usted trabaje en esto. Con eso has avanzado en qué hacer. El Ujú. alcalde ya va a decir, ya sé que tengo estas cosas que ha sido consensuada con educación, con inclusión social, con trabajo, agricultura, con todo eso. Estas actividades tengo que hacer. Ujú, Ya está. Para el adulto mayor. Entonces, va a haber uno que se va a llamar una ficha del Ministerio de Vivienda, ¿no? ujú, Entonces, sí, y ahí va a venir su ficha. Cómo debe ser la casa, cómo está orientada, cómo está. ujú. Entonces, él te va a dar las Saneamiento. recomendaciones. Así Va a es. haber otra ficha que va a estar el tema del agua Ujú, y así. ¿Por qué? Porque ellos son vivienda y ujú, construcción. ujú, Entonces, ellos te van a dar sus fichas. En otras palabras, ese es el país saludable. Eso está dentro de la política multisectorial. Por eso te señalaba al ujú, comienzo ujú, que quizá el primer espacio sería ese ujú, espacio. Ahora, el otro tema de fondo está cómo remuneramos. ujú, Y ahí viene la discusión. En este comité se puede conversar con el MEF. ujú, Señor del MEF, a los padres que tienen un subsidio para ellos, ¿no? A algo, o sea, hay que ver costos, ver país. por El supuesto. problema que Ujú, tiene ahorita el país son dos problemas muy grandes, ¿no? Hay poca recaudación fiscal y hay mucho gasto. ujú, Entonces, está como desbalanceada la cosa. Entonces, eh, muy probable es que no vayan a incrementar incremento fiscal porque matas la inversión. ujú, Entonces, más bien al revés, deberías liberar
bajar más impuestos, para que haya más inversión, para crear puestos de trabajo, para mejorar la situación, para que el gasto no sea netamente público. Ya, ese es un tema que cae en mal momento, porque dice, oye, ¿de dónde saco plata? No tengo. Por eso es que de las asignaciones que le dan a los municipios, del dinero que hace su presupuesto participativo al alcalde, porque ahí tiene una ventaja. Si yo le doy su fichita al alcalde, el alcalde va a saber en qué propone su platita para el próximo periodo. Y en el presupuesto participativo va a decir, yo quiero crear una casa de adulto mayor. Yo quiero crear un programa de visitas domiciliarias para mejorar los ambientes de los padres en sus casas con profesionales. Yo quiero crear un programa, o sea, puede de su propio presupuesto manejar el dinero, porque va a ser bien difícil que MEF cree nuevo gasto. Pero para eso hay que decirle al alcalde, oye, gasten cuidado. Tú tienes tu platita, no es mucha, pero gasten cuidado, que esto es esencial para tu población. Cuida a tu gente. Yo creo que esa es la lógica de ir ganando de a poquito el terreno que se necesita. Porque la situación en que se produce este cambio de gobierno, ¿no? Está complejo, ¿no? Entonces, no le podemos pedir, digamos, al nuevo gobierno hoy día, oye, necesitamos 1.000 millones para esto. Es imposible. O sea, sí probablemente tenga más de 1.000 millones, tiene mucha más plata, pero ya está pues perfectamente distribuido en otros sectores. Está comprometido. Comprometido. Entonces, yo creo que por ahí iría en esta fase. Pero hay que aprovechar con lo que tenemos, ¿no? Perfecto, doctor Cuba. Creo que ha sido muy valioso poder conversar con usted. Creo que hemos tenido temas de diferentes escenarios políticos. Sabemos que tenemos también grandes áreas de mejora en el tema de cuidados en el país y creo que podemos aprovechar enormemente toda su experiencia a través de esta entrevista. Y quiero agradecerle la presencia porque realmente lo que estamos haciendo con este episodio es contribuir desde una perspectiva técnica y plural. Lo que queremos es debatir sobre la construcción de un sistema nacional de cuidados que responda a lo que ya estamos viviendo, que es el envejecimiento poblacional, pero que también se garantice un cuidado digno y de calidad. No solamente que se tenga que establecer porque es necesario, sino que se aprueben estos criterios o estas fichas interconectadas entre todos los actores y podamos lograr finalmente esto que tanto anhelamos, porque ya estamos atrasados en iniciativas para el cuidado de la persona mayor y más aún para la profesionalización del cuidado. Creo que es momento de ponernos las pilas. Muchas gracias, doctor Cuba. Sus últimas palabras para despedirnos del programa. Bueno, sé que nos hemos explayado enormemente, sé que han quedado como 30 preguntas en el tintero. Eso no es el tema, para eso está la pluma, hay que escribir sobre el asunto. Y creo que hay que trabajar mucho, mucho para hacer incidencia política, para que la gente vea que tiene una necesidad y que requiere una demanda. Pasar de la necesidad a la demanda es el reto en estos instantes. Y eso es lo que vamos a tener que trabajar para que pueda asignarse recursos. Si no hay demanda, no hay recursos. Así es. Entonces, esa es nuestra tarea puntual y yo quiero agradecer enormemente y felicitarte porque es complejo en un mundo que todo el mundo ve el tema particular, ver un problema tan global, tan grande como es el tema del cuidado. Un abrazo. Gracias. Muchas gracias, querido doctor, por su presencia y nos vemos en el siguiente episodio, queridos amigos. Los esperamos en La Voz del Cuidado.